Había una vez, en una aldea solitaria rodeada de frondosos bosques y nieblas espesas, un hombre llamado Marcos. Era un talentoso tallador de madera, conocido en la región por crear figuras bellas y detalladas que parecían cobrar vida. Sin embargo, la mayor belleza de su vida no provenía de su arte, sino de su hijo pequeño, Julián. Después de la trágica muerte de su esposa durante el parto, Julián se convirtió en el único motivo de alegría de Marcos. Crió al niño con dedicación absoluta, protegiéndolo con un amor incondicional, y juntos compartían cada día en un mundo privado lleno de historias, risas y esperanza. Pero un invierno particularmente cruel y sombrío, Julián cayó gravemente enfermo. Marcos no escatimó esfuerzos para salvar a su hijo, consultó a médicos, recurrió a curanderos, rezó y buscó todo tipo de remedios, pero nada funcionó. A pesar de los cuidados de su padre, la vida de Julián se fue desvaneciendo, hasta que, una noche fría y silenciosa, el niño dio su último suspiro. La pérdida destrozó a Marcos. Incapaz de enfrentar la realidad de que Julián ya no estaba, cayó en una profunda depresión. No podía dormir ni comer, y se sentía consumido por el vacío en su vida. Las pocas personas que vivían cerca de él intentaron ayudarle, pero él se negaba a hablar, a salir o a dejar que alguien le visitara. Su taller, antes lleno de hermosas piezas de madera, quedó sumido en el abandono. Todo lo que quedaba era el eco de los días felices que alguna vez compartió con Julián. Una noche, mientras Marcos estaba sentado junto a la cama vacía de su hijo, tuvo una idea sombría y perturbadora. Recordó su habilidad como tallador y pensó que tal vez, solo tal vez, podría mantener la esencia de Julián junto a él de algún modo. Esa misma noche decidió crear una figura que fuera la imagen exacta de su hijo, tallada con el mismo amor y detalle que había puesto en criarlo. Marcos se encerró en su taller y, con una determinación cercana a la locura, comenzó a tallar el muñeco. Cada detalle debía ser perfecto, los rizos oscuros, los ojos grandes y brillantes, las pequeñas arrugas de sus manos. Trabajaba día y noche sin dormir ni comer, y conforme el muñeco tomaba forma, su obsesión aumentaba. Para asegurarse de que el muñeco se pareciera lo más posible a Julián, comenzó a usar mechones de cabello real, ropa y hasta pequeños objetos personales de su hijo. Nadie en la aldea volvió a ver a Marcos en esos días, los rumores empezaron a correr, y algunos vecinos decían haber oído sollozos y susurros en la casa. Finalmente, después de semanas de trabajo, el muñeco estuvo completo. Marcos lo miró con una mezcla de orgullo y delirio, había logrado reproducir a Julián en cada detalle. Con manos temblorosas, llevó la figura al dormitorio del niño y la colocó en la cama, donde Julián solía dormir. Luego se sentó a su lado y comenzó a hablarle, recordando momentos compartidos, contándole historias. Poco a poco en su mente empezó a creer que realmente era Julián quien estaba a su lado. Con el tiempo, Marcos empezó a comportarse como si el muñeco fuera su hijo vivo. Le preparaba comida, lo vestía y lo sentaba a la mesa. Algunas noches incluso lo arrullaba para dormirlo. Aquella fantasía se convirtió en una rutina, y Marcos perdió toda noción de la realidad. Los aldeanos comenzaron a notar que Marcos no era el mismo, y su casa, antes cálida y alegre, ahora parecía envuelta en sombras y un aire denso y extraño. A veces se escuchaban risas y voces, como si Julián y Marcos estuvieran compartiendo algún juego, pero nadie se atrevía a entrar o a interrumpir. Una noche de tormenta, mientras Marcos dormía junto al muñeco, ocurrió algo perturbador. Se dice que en medio de la lluvia y los truenos, el muñeco comenzó a moverse. Primero fue un leve giro de cabeza, como si estuviera observando a Marcos. Luego un parpadeo lento. Cuando Marcos abrió los ojos, la figura inerte de madera parecía mirarlo, y él, atrapado en su locura, pensó que finalmente su hijo había vuelto a la vida. Lloró de alegría y abrazó al muñeco, jurando que nunca dejaría que se fuera de nuevo. Los días siguientes, sin embargo, los murmullos en la aldea aumentaron. Algunos decían haber visto a un niño de ojos brillantes asomarse por la ventana de la casa, mientras que otros aseguraban haber visto sombras moviéndose en el interior. Los aldeanos, asustados, trataron de convencer a Marcos de que abandonara la casa, pero él se rehusaba, defendiendo con una sonrisa maníaca que su hijo estaba en casa, y que todo estaba bien. Finalmente los aldeanos decidieron forzar la entrada. En una mañana gris, un grupo de ellos llegó hasta la cabaña de Marcos. Dentro encontraron una escena desoladora, el lugar estaba cubierto de polvo, lleno de telarañas y un olor penetrante. Al entrar en el dormitorio de Julián, encontraron a Marcos en la cama, abrazado al muñeco.
Pero él ya no respiraba, había muerto hacía días, pero su cuerpo permanecía aferrado a la figura de madera, como si nunca hubiera querido dejarla ir. Desde entonces la cabaña quedó abandonada. Los pocos valientes que se han atrevido a acercarse aseguran que si alguien pasa cerca durante la noche, puede escuchar una suave voz de hombre que susurra una canción de cuna, mientras una figura pequeña parece moverse entre las sombras de la ventana, como si estuviera buscando a alguien que nunca regresará.